Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición matinal de Congreso Noticias. Antes de presentarles el resumen informativo del acontecer parlamentario, vamos a ver nuestros titulares. Pleno del Congreso inició debate del presupuesto para el año fiscal 2016. Sesión contó con la presencia del Consejo de Ministros y los presidentes del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Debate continuará este jueves y viernes. Presidente del Congreso, Luis Iberico, se pronunció respecto al proyecto que amplía el mandato de los rectores universitarios y pidió un debate alturado con votación determinante. Ministro de Educación señaló que extender mandato a rectores sería un retroceso en los esfuerzos por mejorar la calidad de la enseñanza en el país. Congreso de la República se sumó a la conmemoración por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y exhortó a las víctimas a no quedarse calladas y denunciar a su agresor. Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos pidieron respaldar la propuesta para crear una ley de búsqueda de personas desaparecidas. Ahora sí vamos con las noticias. Nuestro compañero Walter Copa nos tiene todos los detalles de lo que ocurrió en la sesión del Pleno vespertino. Adelante, Walter. Gracias, estudios. La sesión vespertina del Pleno se inició con un debate sobre la necesidad de poner en discusión el proyecto de ley que propone la extensión de la vigencia de un grupo de rectores de universidades públicas. Sin embargo, el presidente del Congreso, Luis Iberico, aclaró por acuerdo de la Junta de Portavoces este tema se había diferido hasta la segunda semana de diciembre. Zanjado este tema, se puso a discusión la autógrafa del proyecto de ley que propone la derogatoria del decreto legislativo 1198, que modifica el artículo 6 de la ley 28296, referida a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Este decreto legislativo autorizaba a las empresas privadas a administrar hasta por 10 años el patrimonio cultural de nuestro país, lo que les permitiría, según varios congresistas, millonarios ingresos producto del turismo. A favor de esta iniciativa, finalmente, se votó por la insistencia. Fue aprobada esta por 80 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones. Posteriormente, con la presencia de ministros de Estado, se ha iniciado en esta sesión plenaria la sustentación del dictamen del proyecto de ley de presupuesto general de la República 2016, que asciende a más de 138.000 millones de soles, hecho que ha sido materia de exposición por el titular de este grupo de trabajo, el congresista Teófilo Gamarra, quien, según dijo, el presupuesto fortalece las iniciativas del gobierno, temas relacionados como inclusión social, por ejemplo, mejora de la educación y la salud. Respecto al sector educación, ha dicho que este presupuesto equivale al 3,85% del Producto Bruto Interno, superior al 3,5% otorgado en el presente año. Ha destacado asimismo que se permitirá promover así la calidad del servicio de los servicios, del servicio docente, en este caso ha señalado, entre otras medidas. En lo que se refiere al sector salud, ha informado que el presupuesto permitirá continuar con la estrategia Incluir para Crecer.
se otorga un mayor presupuesto en este sentido. Asimismo, ha añadido que el monto planteado en el proyecto de presupuesto va a permitir continuar cerrando la brecha en lo que se refiere a infraestructura pública, invertir en defensa nacional y seguridad ciudadana, combatir de esta manera la delincuencia que genera preocupación a la ciudadanía, así como el crimen organizado y el narcotráfico. También se ha dicho que se va a impulsar la política de diversificación productiva. Siguiendo con este desarrollo de la sesión, luego se sustentó el proyecto de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2016 y la ley de equilibrio financiero. Según el acuerdo, la sustentación de los pliegos presupuestales de los ministros y organismos autónomos se suspendió para este jueves a partir de las 9 de la mañana. Finalmente, el Pleno del Congreso aprobó por 86 votos a favor y 4 abstenciones el viaje del presidente Ollanta Humala a la cumbre sobre cambio climático COP21 que se va a realizar en la ciudad de París, Francia. Las sesiones inician el lunes 30. La resolución legislativa que autoriza el viaje del presidente faculta a ausentarse del país entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre, días en que se desarrollará esta 21ª conferencia de las partes COP21, también llamada Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático. Este fue el desarrollo de esta sesión plenaria. Adelante ustedes en Estudios Centrales. Muchas gracias a Walter Copa por este resumen de lo que aconteció en la sesión plenaria. Y precisamente el día de hoy continúa el debate respecto del presupuesto general de la República para el próximo año. Y tenemos en nuestros estudios al congresista Fernando Andrade, quien nos acompaña para hablar acerca de la seguridad ciudadana y el presupuesto destinado para este sector, porque todos los ciudadanos ya como que nos estamos acostumbrando al día a día a ver que hay asaltos, que hay robos, que no pasa nada, uno prende la televisión y es el pan de cada día. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Efectivamente, esta es una gran preocupación que no termina, no ha disminuido, la población sigue preocupada por los temas de seguridad y hoy día, como bien dice, nos toca ver el presupuesto. Presupuesto que tiene que ser para pagarle a los policías el 24x24 y de esa forma ya eliminarlo. Eso significa un mayor ingreso para los policías, para que ya no tengan que estar buscando otro sitio y que se dediquen las 24 horas a lo que saben hacer, que es seguridad. Obviamente que en algunos sitios eso es una complicación o para algunos es una complicación, pero lo importante es que ya, por ejemplo, la población no va a ver policías en las calles uniformados cuidando una discoteca, un casino o una construcción. Ya los que quieran pueden hacerlo, si lo hacen como privados, con uniforme de vigilantes, pero ya no esté con el uniforme de la Policía Nacional. Entonces eso es uno de los cambios que se están dando con estos nuevos aportes que va a tener el presupuesto y nos va a dar pues la seguridad que todos queremos tener, más seguridad, que es lo más importante. Bien, y con relación al tema del sueldo de la policía, bueno, se viene anunciando que ha ido mejorando, sin embargo, considera, digamos, el sector que no es suficiente y que se tienen que tomar una serie de medidas para garantizar precisamente la seguridad. Sí, mira, cuando tú hablas que se ha desbordado. Sí, mira, cuando tú hablas de ingresos, de sueldos, nunca ningún sueldo va a estar a gusto, claro, de la persona que lo reciba o de la señora que siempre va a pedir más, siempre hay más gastos, porque si tienes muebles, quieres cambiar los muebles y siempre va a faltar plata en las casas, ¿no? Pero lo que sí hay que ver, pues, cuánto se ha aumentado en este año, o en este gobierno, y prácticamente se está duplicando lo que originalmente había a lo que va a terminar ahora con estos ya sueldos de enero. Entonces, eso sí significa un incremento sustantivo e importante para los miembros de la policía. Si me permite, al margen de lo económico, el tema de salud también de la policía, el tema de la normatividad. Ellos consideran que en muchos casos las leyes no los respaldan. Por ejemplo, capturan a una banda de delincuentes y luego hay un juez que por X razones los suelta. Sí, no, en eso aquí hay que trabajar en conjunto. La policía,
los fiscales y los jueces. Porque a veces yo he visto casos en seguimientos por el tema de la ley 30.076, que era lo de hurtos y robos menores, ¿no? Que el fiscal tiene que hacer ya la detención porque ya es reincidente, y he visto casos que se inhibe, ¿no? O sea, no, yo no lo veo. Entonces, si no lo detiene, lo tienen que soltar, y si lo tienen que soltar, entonces, ¿para qué lo capturó la policía haciendo todo un esfuerzo? Claro, para que después desmotivador, ¿no? Así es, entonces, y pasan por la puerta de la comisaría haciéndole señas, ¿no? Todavía burlándose. Claro. Entonces, eso no pueden trabajar así. Por ejemplo, últimamente hemos visto el robo de granadas, y granadas donde hubo un muerto. El policía de UDEX, te acordarás que al tratar de desactivar falleció. Así es. Hemos visto... Y fue justamente en un colegio, en un centro educativo, frente a un centro educativo. Así es, que podía haberle hecho daño a los niños. Lógico. En el caso del Circo de la Paisana Jacinta, también. ¿no? También hubo un Tipo atentado. de extorsiones con granadas que uno se pregunta, ¿de dónde la consiguen? Y de esa forma, cuando tú dices de dónde salen, que la primera pregunta que le hicimos en el mes de junio al ministro, la pregunta al principio decía, no hay nada, aquí no se ha perdido nada, hay que ver, ¿no? Pero las evidencias fueron que al final salieron que había del cuartel que sistemáticamente habían estado robando en marzo, en mayo, en julio. ¿Pero dónde está el control? Eso, lo que pasa es que salían con unas guías de remisión, por decir, salían 500 y al otro lado llegaban 100, se quedaban 400 en el camino, ¿no? Y esas son las diferencias que después, te acordarás que hicieron un conteo en el ejército, en la Fuerza Más Inamovilidad un día. Un inventario total, Así ¿no? es, y ahí encontraron pues que las guías de remisión no coincidían, y de ahí salieron pues quiénes habían sido y sobre todo quiénes habían estado comercializando, porque te acordarás también que hubo un caso en Breña que a un señor le encontraron 51 granadas en su casa, un local, y salieron en cajas, ¿no? Nuevecitas, Así sin es. usar, y después fueron a las Malvinas y encontraron 2 más en su puesto de venta, ¿no? Entonces, de todas estas que se han desaparecido el año pasado y este año, ya son 1000 que todavía no aparecen. Entonces, 1000 granadas es muchísimo. Es muchísimo. Y no solo granadas, sino también balas. Más de 100.000 balas que todavía no aparecen. Y esos son ya documentados, y está la misma policía tiene el informe que se lo ha pasado a la fiscal. Y cuando llegamos al tema de la fiscal, ¿qué cosa ha hecho la fiscal? No, déjenlos libres. No los ha detenido. ¿Pero qué pasa entonces con las leyes? Porque, por ejemplo, en el caso de las granadas es un arma de guerra, ¿no? Considerado un arma de guerra. Y se pueden ir hasta 20 años, pero la fiscal no los ha detenido. Lo que podía sancionar a la fiscal, que la metan ahí a la cárcel. Así es, la fiscal Silvera no ha hecho nada. La procuradora del ejército dijo para que lo tengan preventivamente, o sea, 24 horas, 48 horas preventivamente, pero no los 8 meses para, digamos, que puede estar, que está permitido detenerlo para que digan dónde está. Entonces, ellos se han sustraído, se han robado el material, lo han comercializado, lo tienen, y no quieren decir dónde está. ¿Cuál fue el argumento presentado, por ejemplo, en este caso de la fiscal que permitió que sean liberados? Mira, es que pidió que sea una palabrita técnica legal que dice, en vez de que sea detenido por 24 horas, ¿no? Ella pidió, deténganlos por 24 horas. Y la otra dice, no procede 24 horas, debería proceder 8 meses. Lógico. Pero lo que digo, como tú me has pedido 24 horas, no procede tu pedido, ni quedan libres, y yo tampoco lo detengo. La fiscal tampoco, ella podía detenerlos o pedirle detención, y ahora pues se va al Poder Judicial, que ya está más de un mes que tiene el expediente de la fiscal. No sé si ya se lo pasó al Poder Judicial. ¿Qué pasa? Ya parece que la corrupción está dentro del mismo Ministerio Público, del Poder Judicial, porque ¿cómo es posible? Se supone que ya con un delito flagrante, porque los encuentran, como quien dice, con las manos en la masa, y no pasa nada.
Claro. No, ella dice que se supone que tiene que haber una detención inmediata en esa es la diferencia. Ella dice que no es flagrante porque no lo han encontrado con las manos en la masa. O sea agarrándolas. Así es. Oh, ¿no? Estaban en su casa, ¿no? Estaban en su casa. Eso fue al de Breña. Pero si estaban en su local también, de venta. Así es. Pero vamos a los oficiales que estuvieron en la comercialización de esas granadas. Porque bueno, ellos han sido denunciados. Denunciados, pero no pasa nada, pues, o sea, van a someterse a juicio y libres, ¿no? Y entonces están caminando por las calles como si no hubiera pasado y se han sustraído, se han robado entre el año pasado y ahora más de 1000 granadas y más de 100.000 municiones. Entonces, esas son las cosas que dice, pues, impunidad, ¿no? No hacen nada. Y con relación al nuevo Código Procesal Penal, ¿no incluye, digamos, un mejoramiento en la normatividad como para poder evitar este tipo de situaciones? Mira, las normas están. Cuando tú les explicas y pides, oye, ¿por qué pasó? Ah, no, es que todavía teníamos el método de la época del terrorismo. ¿Cómo es eso? No, es que estaban autorizados a sacar las granadas en un carro particular. Tú venías en tu carro, levantabas la maletera y guardabas, ¿no? En vez de ir en un convoy protegido, si tú estás llevando granadas, es un material de guerra que es, aparte que es peligroso, explosivo, lógico, ¿no? No, lo sacaban en carros particular del que se la estaba robando, ¿no? Entonces, esa dice, tenemos que cambiar esa norma, que ya no salgan en carros particulares, sino que salgan en vehículo oficial, ¿no? Recién se dan cuenta que eso han tenido que cambiarlo. Pero eso lo tiene que ver el sector. Así es, efectivamente, pero ellos son los que pueden traer la propuesta también acá al Congreso. Como dice el dicho, después de robado candado, eso es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, algo que el mismo inspector del ejército le dio vergüenza decir que efectivamente se la habían robado. Y el ministro, que primero dijo que no sabía, que no había, se le habían perdido, pues obviamente que ya la evidencia ha hecho que sí, se han robado. Y ahora pues lo que nosotros queremos son dos cosas. La sanción correspondiente y que las encuentren. Porque no podemos estar pues con más de 1000 granadas circulando por la ciudad y no sabemos dónde están o cuándo van a explotar o a quién van a extorsionar. Y los responsables, para eso está el servicio de inteligencia del ejército y de las Fuerzas Armadas, para que las encuentren. Porque es un peligro latente que tenemos con las 100.000 balas que andan sueltas también, ¿no? Entonces esas son lo que me preocupa y lo que tienen que hacer para encontrarlas y para sancionar a los responsables, ¿no? Bien, congresista, le agradecemos su participación. El tiempo no nos alcanza para más, pero definitivamente entendemos que usted como integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y por supuesto como congresista de la República va a insistir en estos temas que siempre han sido de su preocupación para lograr por fin una buena respuesta que satisfaga a todos los ciudadanos. Bien, nosotros llegamos al final con esta entrevista, pero no se mueva, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más información del acontecer parlamentario. Regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias. El presidente del Parlamento, Luis Iberico, sostuvo que parte de las funciones del Poder Legislativo es tratar cualquier tema controversial de manera democrática, con un debate alturado y una votación determinante. Fue al referirse a la denominada Ley Cotillo sobre el mandato de los rectores. Luis Iberico aclaró que fue la Junta de Portavoces la que acordó poner en la agenda del Pleno del jueves 12 pasado el proyecto de ley que amplía el mandato de los rectores que fueron elegidos antes de la promulgación de la nueva ley universitaria. En ese sentido, negó que ello signifique respaldar dicha propuesta. Vamos a ver qué va a ocurrir tanto con la ley esta de la permanencia de rectores y vicerrectores, como también, por supuesto, con la ley del patrimonio cultural del Perú, que también es un tema pendiente. Respecto a la despenalización del aborto en casos de violación, señaló que los miembros de la Comisión de Constitución decidirán si procede o no la reconsideración a la votación que archivó el referido proyecto. Como todo en el Congreso se decide por votos, y si los votos mayoritarios, la opinión mayoritaria de los representantes de la ciudadanía que están en el Congreso de la República es archivar, pues se archiva. Entiendo que se va a presentar una propuesta para reconsiderar la votación, veremos qué sucede en la Comisión de Constitución. Mientras tanto hay que seguir avanzando con muchos otros proyectos de ley.
Por último, reiteró que esta semana es fundamental el debate y aprobación del presupuesto general de la República para el próximo año. En una conferencia en el Hall de los Pasos Perdidos, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, se pronunció sobre la propuesta de extender la permanencia de los rectores que no acataron la nueva ley universitaria. Manifestó que de proceder sería un retroceso en los esfuerzos por mejorar la calidad de la enseñanza en el país. Nosotros hubiéramos preferido que ya este tema se hubiera archivado o que se hubiera enviado este tema para una correcta discusión en la Comisión de Educación, pero lamentablemente esta maniobra, que puede ser una maniobra dilatoria, yo creo que complica un poco el panorama. Lamentablemente esto es como todavía una espada de Damocles sobre el proceso de reforma universitaria, ¿no? Que en verdad es algo que todos sabemos que es absolutamente urgente e indispensable mantener un proceso ordenado como el que ya teníamos, una ruta ordenada y clara, ¿no? De adaptación de las universidades a lo que decía la ley universitaria y a las normas emitidas por la SUNEDU. Entonces, nosotros por un lado sí hubiéramos preferido que la Junta de Portavoces archivara o enviara a la Comisión de Educación. Entonces esto, digamos, también nos preocupa. Vamos a estar varias semanas sin saber exactamente cuál es la posición ya del Congreso. Ahora, por otro lado, sí nos parece interesante y nos parece muy favorable que hayan varias bancadas que hayan presentado ya una posición contraria, ¿no? a esta ley Cotillo. Yo creo que eso es importante, pero sí hubiéramos preferido que este tema se cerrara de una vez para poder continuar con el proceso de reforma universitaria. A su llegada al Palacio Legislativo, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, se manifestó sobre el presupuesto para su sector en el próximo año. Además, informó que la COP21 a realizarse en Francia se llevará a cabo de todas maneras, pese a los recientes atentados terroristas. El presupuesto tiene un incremento menor porque estamos en un momento de austeridad, pero es el incremento adecuado para un sector que incluso ahora tiene un órgano adicional que es el INAIGEM, y entonces todos van a poder cumplir sus metas, no solamente al inicio del primer semestre que corresponde a este gobierno, sino también en el segundo semestre el gobierno entrante tendrá un presupuesto adecuado para cumplir sus funciones. Una pregunta adicional, aprovechando la gentileza que usted tiene siempre con la prensa. ¿Esta situación internacional que está viviendo el mundo podría afectar de alguna manera la realización de la COP21 en Francia? No, de ninguna manera. Hay que tener en cuenta que la COP21 sí se va a realizar, así ha sido confirmado por Francia. Estamos trabajando muy de la mano de manera ejemplar entre Perú y Francia y estoy seguro que la COP21 será un éxito. Y al ser un éxito, le estaremos diciendo también no al terrorismo internacional, que es la otra amenaza que hoy día enfrenta el planeta. Bien, preocupante las declaraciones del ministro del Ambiente y coincidimos plenamente con él. En otro plano de la información, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Osvaldo Ordóñez, fue recibido por el titular del Parlamento Nacional, Luis Iberico, a quien le entregó documentos que sustentan la demanda adicional presupuestaria del sector en respaldo a la gestión del presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona. Dar un mejor servicio, aliviar la carga procesal y trabajar eficientemente con el Código Procesal Penal y el procesal laboral son metas que tienen trazadas las autoridades del sector justicia, quienes además plantean incorporar a la sociedad civil en los órganos de control. Venimos en respaldo de la gestión que viene realizando el señor presidente del Poder Judicial en una demanda adicional mínima de presupuesto. Como es de conocimiento público, ya el Ministerio de Economía y Finanzas ha elaborado el proyecto de presupuesto, en el cual solo se ha asignado al Poder Judicial 1.802 millones, cuando nosotros requerimos 2.900 millones. Entonces, el equipo técnico del Poder Judicial y el señor presidente del Poder Judicial y su Consejo Ejecutivo han elaborado una demanda mínima adicional de 410 millones de soles. Ordóñez alertó que no podrán cumplir sus objetivos debidamente si no se atiende la demanda adicional planteada debido al malestar que existe entre los trabajadores del Poder Judicial por sus bajas remuneraciones. Lamentablemente, los trabajadores del Poder Judicial ahora, en este momento, son los peor remunerados del sector público. Entonces, y la brecha entre los trabajadores y los magistrados se ha ampliado y eso está generando un normal malestar
y va a crear, si no se atiende esto, aunque sea mínimamente como se está pidiendo, va a crear una estabilidad el próximo año que no vamos a poder cumplir los objetivos y las metas institucionales, porque los trabajadores son pieza clave e importante en el proceso de producción jurisdiccional, ¿no? Cabe señalar que los trabajadores del Poder Judicial y del Ministerio Público se encuentran en huelga indefinida desde el lunes último en reclamo de un aumento presupuestal a sus pliegos que permita un aumento de sus sueldos. 8:28 de la mañana, es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con más información aquí en esta edición matinal de Congreso Noticias. Regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias. Antes de continuar con las informaciones, a los televidentes que se conectan recién a la señal de Congreso Televisión, vamos a presentarles nuestros titulares. Pleno del Congreso inició debate del presupuesto para el año fiscal 2016. Sesión contó con la presencia del Consejo de Ministros y los presidentes del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Debate continuará este jueves y viernes. Presidente del Congreso, Luis Iberico, se pronunció respecto al proyecto que amplía el mandato de los rectores universitarios y pidió un debate alturado con votación determinante. Ministro de Educación señaló que extender mandato a rectores sería un retroceso en los esfuerzos por mejorar la calidad de la enseñanza en el país. Congreso de la República se sumó a la conmemoración por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y exhortó a las víctimas a no quedarse calladas y denunciar a su agresor. Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos pidieron respaldar la propuesta para crear una ley de búsqueda de personas desaparecidas. El Congreso de la República se sumó a la conmemoración por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y exhortó a las mujeres a no quedarse calladas y denunciar a su agresor. El evento contó con la participación del presidente del Congreso, Luis Iberico, y congresistas de diversas bancadas. En el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en su vida, cifra que refleja una pandemia de proporciones mundiales. Por ello, las Naciones Unidas determinó que cada 25 de noviembre se conmemore el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, a fin de reflexionar sobre esta grave situación y proponer medidas para contrarrestarla. Precisamente, el titular del Parlamento, Luis Iberico, al inaugurar el evento en la Plaza Bolívar, organizado por la Mesa de Mujeres Parlamentarias, hizo una invocación al respecto. Estamos trabajando por la mujer, estamos trabajando por sus derechos y todos tenemos que saber amar a nuestras mujeres, respetar a nuestras mujeres y hacer valer sus derechos desde el Palacio Legislativo y desde donde estamos. Quiero saludarlas a todas ustedes, mujeres, madres, hermanas, hijas. Quiero saludar, por supuesto, también a mi esposa, con la que tengo ya 25 años de casado. Acompañada de la titular de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, Luisa María Cuculiza, la primera vicepresidenta del Parlamento, Natalie Condori, defendió los derechos de las mujeres y recordó que es el Estado quien debe ser el primer defensor de ellas. Ambas coincidieron en que las féminas víctimas de cualquier modalidad de violencia no callen. Que la violencia y esa esfera de violencia sea rota por cada una de ustedes, de nosotras. Todos educamos a hijos. No hagamos que esos hijos mañana, más tarde, sean transgresores. Pucho, ¿estás por ahí? Eduardo. Hagamos que ese esquema y esa esfera de violencia se rompa en nuestro país. Yo les pido a cada una de ustedes que me escuchan que si por ahí han sufrido violencia familiar, nunca más la acepten. Estamos en el Congreso, muchísimas congresistas para ayudarlas, para sacar adelante. No tengan miedo de quedarse solas, jamás. Ayer ya entró en vigencia la ley, la nueva ley, gracias al presidente y a todos los congresistas que apoyamos esto, para que los trámites sean más rápidos y que las autoridades sí protejan
a las mujeres violentadas. Las exministras de la Mujer, Ana Jara y Carmen Omonte, y parlamentarios como Johnny Lescano, Eduardo Nayat, así como Zenaida Uribe, Leila Chihuán y Rosa Núñez, entre otras, participaron del evento y a la vez hicieron un llamado a todas las mujeres que son víctimas también de violencia sexual, psicológica, física y o verbal. Estas últimas 4 las más frecuentes en nuestro país. Al acto se sumaron artistas como Leslie Chao, quien compuso un tema dedicado a la no violencia a la mujer. Siempre más fuerte. Palabra, una mirada que puede todo destruir. Y yo tengo muchas fans que me escriben y me dicen, Leslie, me han golpeado, Leslie han abusado de mí. Y no sabía cómo llegar a todas, porque son muchas. Y muchas más que de repente no han escuchado mi música. Entonces con este videoclip quiero hacerlas recapacitar y decir que nosotras las mujeres somos fuertes, siempre vamos a ir para adelante y tenemos que, más que todo, hacernos respetar. Quiero saludar a todas las mujeres del Perú y decirles que tenemos que hacer una lucha común para que se acabe la violencia contra la mujer, el maltrato contra la mujer, el daño que se les causa a la mujer. Tenemos que decirle no más maltrato para las mujeres. Diferentes organizaciones de hombres y mujeres se congregaron en la Plaza Bolívar del frontis del Palacio Legislativo para, junto a los parlamentarios, expresar su rechazo a la violencia que sufren las mujeres cada día y que en los últimos 12 meses, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Información, INEI, el 12% de mujeres entre los 15 y 49 años sufrió violencia de parte de sus parejas. Y precisamente en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el Poder Ejecutivo promulgó la ley aprobada por el Congreso de la República que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y que amplía de 90 a 98 días el periodo de descanso pre- y postnatal. La norma modifica la Ley de Productividad Competitividad Laboral precisando que es nulo el despido que tenga por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia. Si ocurre en cualquier momento de la gestación o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento, de acuerdo al texto publicado en las normas oficiales, dicha disposición se aplica siempre que el empleador ha sido notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa. Asimismo, la ley precisa que el goce del derecho de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora gestante es ahora en adelante es de 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal y no de 45 días como era antes en cada caso. Se especifica que el goce de descanso prenatal podrá ser deferido parcial, totalmente o acumulado por postnatal. A decisión del trabajador gestante, dicha determinación debe ser comunicada al empleador con una antelación no menor de 2 meses a la fecha probable de parto. Cabe señalar que dicha norma, que ya está en vigencia, fue aprobada por casi la totalidad de los legisladores de diversas bancadas. Cerca del 50% de los 75.637 internos que se encuentran en las cárceles del país no tienen sentencia. Así lo informó ante la Comisión de Justicia el ministro del sector, Aldo Vázquez. También se manifestó sobre las políticas nacionales en materia de criminalidad. Aldo Vázquez sostuvo que de todas las tipologías de delitos que existen, los delitos patrimoniales en el Perú son los de mayor incidencia y los que generan mayor victimización en la población. Refirió que del 100% de las denuncias recepcionadas, el 65,6% han sido por delitos patrimoniales. Asimismo, a nivel de denunciabilidad policial, del 100% de las denuncias recepcionadas, el 65,6% de ellas lo han sido por delitos patrimoniales. Del 100% de la población penitenciaria actual, que bordea los 77.000 internos a nivel nacional, el 37,7% de ellos lo son por delitos patrimoniales. Las otras dos políticas aprobadas y explicadas por el titular de Justicia están relacionadas con los adolescentes infractores a la ley penal y la trata de personas y sus formas de explotación. Respecto a los adolescentes infractores, dijo que
Para fines del 2014, el Perú tuvo 5.905 adolescentes infractores que se encontraban en el sistema de reinserción social en calidad de condenados, lo que representó un 7,6% respecto del conjunto de la población interna adulta. En ese sentido, dijo que fueron 3 las razones por las que el Consejo adoptó la necesidad de avanzar hacia una política criminal de carácter especializado para los jóvenes en conflicto. La primera de ellas es que los adolescentes constituyen, no cabe duda, el capital social más importante del país. Los adolescentes tienen mayores posibilidades de reinserción social respecto de los adultos. Trabajando con adolescentes en conflicto con la ley penal, interrumpimos posibles inicios de trayectorias criminales cuyas consecuencias conocemos bien. Respecto a la trata de personas, Vázquez Ríos dijo, entre otras cosas, que está a puertas de su aprobación los protocolos de actuación multisectorial frente a la trata en los ámbitos de la prevención, persecución y protección de las víctimas. Luego de su exposición, los legisladores formularon diversas interrogantes al ministro. Marta Chávez y Pedro Espadaro expresaron su extrañeza por el sistema carcelario que, por un lado, niega un teléfono fijo a un interno, mientras que en otros penales los presos tienen televisión, celulares y hasta discotecas. Espadaro también dijo que el actual gobierno no había construido una cárcel decente. Todos los ministros que han transitado por esta comisión han señalado que siguen analizando la situación penitenciaria del país. Y seguramente que el 28 de julio del próximo año culminarán con ese análisis y van a pasar a la historia como el gobierno en donde se ha incrementado la inseguridad ciudadana en el país, no ha construido un solo penal decente, adecuado. El titular de Justicia también refirió que de los 75.637 internos que se encuentran en los diferentes establecimientos penales del país, 38.243 están procesados y solo 37.394 con sentencia. 8:45 de la mañana y es momento de establecer un enlace con el Hall de los Pasos Perdidos. Ahí se encuentra nuestra compañera Perla Villanueva, que está en pantallas precisamente. Muy buenos días, Perla. Cuéntanos cuáles son. Muy buenos días, Elsa. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las actividades parlamentarias programadas para el día de hoy? Bueno, Elsa, te comento que a esta hora de la mañana aquí en el Hall de los Pasos Perdidos el ambiente ya es bastante movido. Han llegado ya casi todos nuestros colegas periodistas que están acreditados al Parlamento Nacional, cronistas parlamentarios, porque hoy van a estar muy atentos a lo que va a ser la discusión y debate del presupuesto para el próximo año 2016, año fiscal 2016. Como recordemos, el congresista Teófilo Gamarra, presidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento Nacional, señaló o adelantó ayer que este presupuesto, que asciende a más de 138.000 millones de soles, se va a enfocar concretamente en los sectores de educación y salud. Y para la sustentación precisamente de este presupuesto, Elsa, es que hoy asiste al Parlamento Nacional el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, así como también su gabinete en pleno. A esta hora de la mañana te podemos informar que ya están en el Parlamento Nacional los titulares de los portafolios de Cultura, así como también de Justicia, y están llegando por la puerta principal, están ingresando también los funcionarios y los asesores de los distintos ministerios. Pero aquí, Elsa, hay una agenda que también se va a continuar realizando, agenda organizada por los diferentes despachos parlamentarios, como por ejemplo el Cuarto Congreso Nacional Internacional de SICU, que está organizado por el congresista Casio Guaire Chaico. Esto va a ser en el edificio Juan Santos Atahualpa, en el auditorio Alberto Andrade Carmona. Luego, la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Nathalie Condori, también tiene que continuar con este Congreso Nacional de Empresarios, que se realiza en la Plaza Simón Bolívar, aquí frente a Palacio Legislativo. Y como ya sabemos entonces, el pleno en el que va a sustentar el presupuesto para el próximo año el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, con su gabinete en pleno, con la presencia de su gabinete en pleno, está convocado por la presidencia del Parlamento para las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana y todo el día de hoy y también mañana, como ya lo sabemos, se va a estar discutiendo y debatiendo y posteriormente aprobando el presupuesto para el próximo año. A las 6 de la tarde está prevista la mesa de trabajo afroperuana del Congreso de la República, que encabeza el congresista Federico Pariona.
Este es un evento que se denomina la Segunda Escuela de Formación Política Afroperuana Hermes Palma Quirós. Esto se realiza en la Casa 13 Monedas del Museo Nacional Afroperuano. Elsa, nosotros vamos a estar muy atentos desde aquí, desde nuestro punto de transmisión, para en todo caso enlazarnos, ya sea el caso de que tengamos noticias y mayor información desde aquí, porque te comento que continúa el movimiento, continúan llegando periodistas, pero además también funcionarios y por supuesto los colegas están a la espera de la llegada del jefe de gabinete Pedro Cateriano y del resto de los ministros que tendrán que estar llegando ya en los siguientes minutos. Es la información, Elsa. Vamos contigo. Buenos días. Buenos días, Perla. Muchas gracias por todos estos detalles, como siempre, tan ilustrativos que nos das respecto de cómo está el movimiento al interior del Palacio Legislativo y, por supuesto, todo lo que esto conlleva con el debate del presupuesto general de la República para el próximo año. Nosotros vamos a continuar con las informaciones. Los integrantes de la Comisión de Economía aprobaron prorrogar por 3 años las exoneraciones tributarias en temas en favor de la Amazonía, minería e hidrocarburos. La Comisión de Economía aprobó distintos proyectos referentes a las exoneraciones que vencían este 31 de diciembre. La prórroga fue extendida por 3 años como plazo máximo en temas tributarios. La primera de ellas fue aprobada por unanimidad y se refiere al desarrollo de las inversiones y promoción en la Amazonía. Los congresistas Rolando Reategui y Norman Lewis, representantes de la región San Martín y Loreto respectivamente, explicaron la importancia de prorrogar la norma anterior y los beneficios para la población. Creo que es importante que esta exoneración vaya unos 3 años más, tal como dice la ley, y como le digo, es simple y ayudará a que esta parte importante del país, esta zona importante, pueda seguir surgiendo en base a su esfuerzo y su trabajo. Permite, digamos, mejorar la capacidad productiva de inversión en bienes de capital para la producción y para subsanar situaciones que son de conocimiento, cuál es el aislamiento y las dificultades que tiene la Amazonía y que producto de eso estas 2 leyes fueron parte de la compensación por una situación que vive la Amazonía. Antes de votar en bloque, el presidente de la Comisión de Economía, Modesto Julca, autor de uno de los proyectos, explicó en el tema de las exoneraciones en la actividad minera y exploración de hidrocarburos. En principio se refieren a la prórroga en el tema de minería y hidrocarburos en el tema de preinversión. Eso creo que es un tema que quede claro y está incluido toda la minería, pequeña, mediana, grande. Otro de los proyectos aprobados fueron los relacionados a las donaciones al exterior e importaciones en misión diplomática, la emisión de dinero electrónico, productos e insumos para la agricultura, al servicio del transporte terrestre de pasajes, servicio de carga exterior, expendio de comida en comedores populares y actividades culturales y deportivas, todas ellas prorrogadas hasta el 31 de enero del 2018. En un amplio debate, representantes de la Defensoría del Pueblo, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y familiares de las víctimas de la violencia pidieron al Estado respaldar la propuesta para crear una ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia de los años 80 y 2000. El pedido fue presentado durante el seminario Derechos Humanos y Género, organizado por la congresista Rosa Mávila, quien se comprometió a canalizar a través de su despacho el anteproyecto en los sectores involucrados. Sé que a veces no se puede hacer todo, pero hay que hacer lo más que se pueda y que podamos. Y en este breve espacio que aún me queda como congresista, me comprometo a bregar por el avance, la difusión y el derrotero del camino de esta ley. La propuesta tiene como finalidad articular y aprobar medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restauración de los restos de personas desaparecidas durante 2 décadas. Plantea asimismo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos diseñe un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, así como centralizar y actualizar el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. ¿Por qué es importante este proyecto de ley? Porque es el primero que crea a nivel nacional una política pública. Hasta ese entonces lo único que teníamos eran acciones aisladas. Han habido también acciones aisladas por parte de Comisei, que les he comentado, o las acciones que ha llevado la Coordinadora de Derechos Humanos, como ha comentado acá nuestro compañero Miguel Hugo. Pero este proyecto de ley que tenemos en nuestro file sería el primero que toque el tema a nivel integral, a nivel nacional, ¿no? Para unificar esfuerzos.
Por su parte, los representantes de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Peruana y representantes de las ONGs de derechos humanos coincidieron en que el Estado hizo frente al terrorismo y logró desarticular a estos grupos, pero lamentablemente en esos años de violencia también se produjeron casos de graves violaciones de derechos humanos por parte de algunos miembros de las fuerzas del orden, que afectaron la vida, la integridad y la libertad personal. 8:53 de la mañana, la Escuela de Carácter y Ciudadanía y la primera vicepresidencia del Congreso organizaron el primer concurso 1 millón de corazones, iniciativa que busca comprometer a la ciudadanía con el desarrollo de su comunidad. En esta primera etapa, los temas son la inseguridad vial ciudadana y la trata de menores. Es una realidad que en nuestros barrios se evidencian crecientemente grandes retos sociales y económicos que deben enfrentar. El Estado hace grandes esfuerzos por superarlos. Para la mayor respuesta se debe construir desde la participación ciudadana. Por ello, la Escuela de Carácter y Ciudadanía, a fin de organizar a los adolescentes desde los colegios y que aprendan a mirar y enfrentar sus problemas de manera constructiva, organiza el primer concurso 1 millón de corazones. Por ejemplo, que hay mucha participación de imágenes negativas de los adolescentes. Estamos hablando que están participando en cuestiones delictivas, en el sicariato, ¿no? En muchas cosas, y levantamos la imagen del adolescente solamente por el lado negativo. Y nos estamos olvidando que el 30% de la población, donde ellos están inmersos, forma parte de toda esta dinámica social que estamos viendo cada día, ¿no? Y que ellos tienen no solamente elementos negativos, hay elementos positivos muy fuertes, hay liderazgos positivos que queremos levantar. Queremos hacerles sentir que con sus propuestas podemos dar respuesta a los principales problemas que vive el país. 1 millón de corazones es una iniciativa importante y también un compromiso con la ciudadanía y sobre todo con los jóvenes, quienes ahora tendrán la oportunidad de escribir en un portal sus interrogantes sobre los temas de inseguridad vial ciudadana y trata de menores. Y el resultado de la fecha ha sido extraordinario. Tenemos 600 ya escolares en 8 regiones del país que están trabajando y están compitiendo por presentar el mejor proyecto social que puedan levantar, ¿no?, para enfrentar estos 3 temas. Este concurso es una plataforma que ayudará a organizar equipos de 5 a 7 alumnos con un profesor y comienza en su entorno y en su barrio. Se tomará en cuenta la creatividad del emprendimiento, lo novedoso de la idea y de su implementación. Asimismo, se evaluará la capacidad del equipo de haber realizado alianzas con entidades diversas. Motivar la respuesta de los adolescentes que cursan el 4º y 5º de secundaria de frente a 3 tipos de problemas que observa en su barrio y organizarlos grupalmente a través de sus colegios en la perspectiva de un emprendimiento social. Acá les enseñamos que el trabajo grupal tiene éxito, tiene posibilidades de éxito. Y es más, uno de los elementos que nosotros validamos en el proceso es cuántas alianzas tú puedes realizar. Es decir, no solamente te formas como equipo, sino yo quiero ver cuántas alianzas tú puedes realizar en tu entorno, con los negociantes que hay en tu barrio, con la empresa que pueda haber, con los padres de familia, con la comisaría, ¿no es cierto? Y que este grupo sea un motor para jalar estos agentes que hay a su alrededor y poder conseguir el éxito en su proyecto. Cada equipo deberá llenar sus datos en el formulario de inscripción en el sitio que se proveerá en la web www.unmillondecorazones.com. El presidente del Congreso, Luis Iberico, sostuvo que parte de las funciones del Poder Legislativo es tratar cualquier tema controversial de manera democrática con un debate alturado y una votación determinante. Fue al referirse a la denominada Ley Cortillo sobre el mandato de los rectores. Luis Iberico aclaró que fue la Junta de Portavoces la que acordó poner en la agenda del Pleno del jueves 12 pasado el proyecto de ley que amplía el mandato de los rectores que fueron elegidos antes de la promulgación de la nueva ley universitaria. En ese sentido, negó que ello signifique respaldar dicha propuesta. Vamos a ver qué va a ocurrir tanto con la ley esta de la permanencia de rectores y vicerrectores, como también, por supuesto, con la ley del patrimonio cultural del Perú, que también es un tema pendiente.
Respecto a la despenalización del aborto en casos de violación, señaló que los miembros de la Comisión de Constitución decidirán si procede o no la reconsideración a la votación que archivó el referido proyecto. Como todo en el Congreso se decide por votos, y si los votos mayoritarios, la opinión mayoritaria de los representantes de la ciudadanía que están en el Congreso de la República es archivar, pues se archiva. Entiendo que se va a presentar una propuesta para reconsiderar la votación, veremos qué sucede en la Comisión de Constitución. Mientras tanto hay que seguir avanzando con muchos otros proyectos de ley. Por último, reiteró que esta semana es fundamental el debate y aprobación del presupuesto general de la República para el próximo año. Bien, llegamos al final de esta edición matinal de Congreso Noticias. Antes de pedirnos, queremos invitarlos a continuar en nuestra programación porque luego de unos momentos se va a iniciar la sesión plenaria convocada para esta oportunidad, pues como ya todos saben, se va a debatir el presupuesto general de la República para el próximo año, para el año fiscal 2016. Ya están llegando aquí al Congreso de la República algunos de los ministros de Estado y se espera, por supuesto, la presencia del titular del gabinete ministerial, Pedro Cateriano. Bien, ahora sí, los dejamos con nuestros titulares. Pleno del Congreso inició debate del presupuesto para el año fiscal 2016. Sesión contó con la presencia del Consejo de Ministros y los presidentes del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Debate continuará este jueves y viernes. Presidente del Congreso, Luis Iberico, se pronunció respecto al proyecto que amplía el mandato de los rectores universitarios y pidió un debate alturado con votación determinante. Ministro de Educación señaló que extender mandato a rectores sería un retroceso en los esfuerzos por mejorar la calidad de la enseñanza en el país. Congreso de la República se sumó a la conmemoración por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y exhortó a las víctimas a no quedarse calladas y denunciar a su agresor. Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos pidieron respaldar la propuesta para crear una ley de búsqueda de personas desaparecidas.